Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, ¿cómo se han sentido en estos días de ayuno? Si usted viera cómo le ha cambiado la cara, o yo. Serio, se lo digo en serio. Felicito a las personas que han estado en todo, que han sacrificado tiempo, aún han dispuesto a pedir permiso en el trabajo, sacaron las vacaciones. No sé cómo hicieron, pero los he visto estando en todo. Y yo le comentaba a mi esposa, yo me siento como en un encuentro así, recibiendo mucha palabra, siendo ministrado. Esta mañana fue maravilloso. Y qué bueno estos tiempos que se abren para escudriñar la palabra. Sí, tiempo nos faltaría, ¿verdad? La verdad es que cuando uno comienza a disertar en esta clase de temas, parecen sencillos, pero son muy profundos y tendríamos mucho de qué hablar, pero la idea es comenzar e ir más creciendo y avanzando en los temas. Vamos entonces a otra bienaventuranza más. Vaya a Mateo capítulo 5, versículo 9. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Listo? Dice así: bienaventurados los bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a leerlo, pero vamos a leerlo todos al mismo tiempo, a la una, a las dos y a las tres. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Incline su rostro un tantico más y oremos a nuestro Padre Celestial que nos ayude en esta noche. Señor, ayúdanos, te lo rogamos, por favor. Queremos ser ministrados, edificados por tu palabra, Señor. Habla, por favor, habla en lo profundo de nuestro ser, que podamos entender principios que cambien, que transformen nuestra vida. Señor, dice tu palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que tenemos que renovar nuestro entendimiento para así conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, que hoy podamos renovar un poco más nuestra mente y que nuestra manera de vivir sea diferente. Dígale: Señor, ayúdame a renovar mi mente, a cambiar mi manera de pensar, para así, Señor, cambiar la manera de actuar. Dígale: yo quiero actuar conforme a tu bendita palabra, porque yo no quiero ser un oidor olvidadizo. Dígale: yo quiero ser un hacedor, un oidor que pone, Señor, atención y que practica lo que escucha. Padre, bendícenos en esta noche con la iluminación de tu Espíritu, Dios, y que podamos salir, Señor, edificados en gran manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta bienaventuranza, como ya hemos venido trabajando estos días, hace parte de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, de la introducción al Sermón del Monte del Señor Jesucristo. Y recordemos que esta bienaventuranza, estas palabras acerca de los pacificadores, son las palabras del hombre con el carácter más pacífico que pudo pisar la tierra, Jesús de Nazaret. Por eso son de tanta autoridad y tan consolantes saber que lo que Él dice es de una manera aplicable a nuestra vida. Y como todos ustedes saben, desde que comenzamos o desde el inicio se habló de que el principio para la aplicación correcta del carácter del cristiano está basado en el nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento es difícil que nosotros podamos identificar nuestro carácter con cada una de estas bienaventuranzas. Así que
si nosotros podemos entender esto, es saber que ahora las bienaventuranzas son recordatorios de la maravillosa gracia de Dios sobre nuestras vidas, aquella gracia que nos ha salvado a través de fe, solo fe, no obras humanas, solo fe, solo gracia. Solo fue el Señor el que hizo esa obra maravillosa para salvarnos, y por eso ahora nuestra vida comienza a manifestar unas aptitudes genuinas como son la humildad, la mansedumbre, la justicia, la misericordia, la pureza y la pacificación. Y saben una cosa que ya lo repetimos porque debe ser bien grabado acá, el significado de las palabras claves, ¿verdad? Y aquí las dos palabras claves, pues obviamente es la palabra bienaventurado, que ¿qué significa? A ver, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Que es makarios en griego. A ver, ¿qué significa? Feliz, dichoso, ¿qué más? Afortunado. Bueno, yo le quiero agregar algo más, y es que cuando el que dice la bienaventuranza es como si él estuviera también dando una felicitación. Es como si estuviera diciendo felicitaciones a los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. O sea, felicito a los pacificadores. ¿Y por qué puedo decir esto? Ya cuando yo introduje en la bienaventuranza de los pobres en espíritu, hablé de que la palabra Macarios era muy dicha, o hacía mucha referencia a los que vivían en la isla de Chipre. A ellos le decían los Macarios, porque eran afortunados por vivir en esa isla, donde esa isla contaba con todo, era autosuficiente, tenía un buen clima, tenía buena tierra, tenía materiales preciosos, tenía una buena tierra para sembrar, para cultivar. Y la gente que vivía ahí, según la historia, vivía en un paraíso. Entonces a ellos les decían los Macarios. ¿Por qué? Porque vivían en ese lugar maravilloso. Eran unos dichosos por vivir en la isla de Chipre. ¿Cómo se dirá? Los chiprienses. No me acuerdo del gentilicio. Pero los chipriotas. Ellos eran bienaventurados por vivir ahí. Ahora, pero yo le quiero preguntar, ¿sería que la gente que vivía en Chipre no tenía problemas? Le pregunto, ¿no tenían problemas los chipriotas? Porque vivían en ese lugar con un clima agradable, con muchos beneficios. Le pregunto, ¿tenían o no tenían problema? Claro que sí, por supuesto que tenían y que vivían problemas, y que en algún momento sufrían igual que los demás que así vivieran en el desierto del Sahara. Pero eso no les quitaba que fueran unos Macarios, bienaventurados por vivir. Quiere decir, hay gente alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo puedo yo ser un bienaventurado si estoy siendo perseguido? Si estoy viviendo un momento difícil de persecución. Pero escuchemos, es que es una felicitación. No es solamente un estado de la persona de sentirse feliz. Ay, yo me siento feliz porque estoy pasando necesidad y soy un pobre en espíritu. No, muchas veces no nos vamos a sentir felices, pero Dios les dice, es que lo que le espera es una dicha muy grande. Porque recuerde que la bienaventuranza no solamente hace referencia al estado actual de los hijos de Dios, sino que hace referencia a un cumplimiento total cuando ya estemos en la eternidad. Ahora, la segunda palabra clave aquí es pacificadores, y se usa el término griego erenopoios, que combina dos palabras, eirene, que significa paz, y poienen, que significa hacer. Quiere decir, o esto traduce literalmente, hacedores de paz. Hacedores de paz, aquellos que trabajan activamente para establecer la paz. Entonces, mire lo que estaba diciendo Jesús, que felicitaba a los que se hacían paz, a los que
hacían o eran hacedores de la paz, o buscaban la paz, o eran pacificadores, porque ellos iban a tener un nombre o iban a ser reconocidos, y era el título más maravilloso que puede tener cualquier persona, que es ser hijo de Dios. Ahora, imagínense usted la reacción de algunos. Esto me llegó a la mente así de casualidad. La reacción, como ya lo ha dicho el pastor esta mañana, lo decía, y ayer, que esta clase de bienaventuranzas hablaba para muchos de los oyentes, era algo como utópico, difícil de vivir. Eso era como una fantasía. Y aquí en esta bienaventuranza, yo quise como que meterme en los zapatos de algunos oyentes que estaban ahí cuando lo oyeron. Valga la redundancia, oyentes que lo oyeron. Por ejemplo, como Simón el Celote. Simón el Celote hacía parte de una facción judía radical que promovía la resistencia violenta contra el dominio romano. Ellos esperaban a un Mesías que liderara una rebelión para liberar a Israel. O sea, este hombre estaba preparado en su mente y físicamente para la guerra. O sea, para él no había otra manera de vida sino la guerra. Incluso él esperaba al Mesías, y el Mesías que él esperaba era un Mesías guerrero que buscara la guerra para la liberación. Así que imaginémonos a Jesús hablándole esto a su discípulo, y su discípulo ahí entre los primeros. Esto debió ser casi una ofensa para él. Esto debió tocarle, porque fue una confrontación al él escuchar a su Señor decirle: es que los pacificadores son los que van a ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué tal a Simón Pedro? Simón Pedro, siendo de un carácter bastante fuerte, según algunos, que era del carácter colérico sanguíneo, y ustedes saben, los que han leído los evangelios saben que Simón era bien impulsivo y hasta violento en muchas ocasiones. Por ejemplo, le llegó a mochar la oreja o cortar la oreja ¿a quién? A Malco, ¿verdad? Jesús le dijo: no, quieto, que así no es. Imagínense Pedro escuchando esto y teniendo al lado a nada más y nada menos que a Mateo, el recaudador de impuestos, y Jesús diciéndole: nosotros somos llamados, hemos sido llamados a ser pacificadores, hacedores de paz. Y él volteando a ver a Mateo y diciendo: ¿cómo haré la paz con ese desgraciado? O imagínense también si dentro de esta reunión había un fariseo. Los fariseos que tenían y despreciaban no solamente a los publicanos, sino a todos aquellos que no hicieran parte de ese grupo escogido. Ellos odiaban a todo aquel que no, tenía la misma ideología, la misma religión, que no compartieran su mismo pensamiento. Para ellos no tenían ninguna amistad, ningún acercamiento. Por eso ellos odiaban a muchos, entre ellos los publicanos, y a los romanos los detestaban. Y Jesús, estando diciéndoles: la idea de ser llamados pacificadores e hijos de Dios es una idea que tiene que calar en lo más profundo de nuestro ser. Y ellos diciendo: no, ¿cómo se le ocurre? Jamás, primero morir que hacer la paz con Roma. Primero morir antes que hacer cualquier cosa que nos acerque a esos publicanos traidores. Ahora vamos a pensar en el oyente común, en los oyentes que estaban por ahí de a pie, que no eran ni fariseos ni eran discípulos. Cuando escucharon esto, el judío más sencillo de esa época era alguien que esperaba a un Mesías político que instaurara el reino mediante la fuerza. Así que ellos esperaban a un guerrero poderoso, como lo dice la Biblia, a un Mesías guerrero, a un Mesías triunfante, a un guerrero que iba a tener y a liderar un poderoso ejército. Y Jesús le está presentando una visión literalmente contracultural a ellos.
Porque para ellos los hijos de Dios no serían guerreros ni legalistas, sino los que buscaban la reconciliación y la paz. Imagínense. O sea, era totalmente contrario a lo que corría por sus venas, porque los judíos eran gente violenta y les gustaba la guerra, hermano. Hermanos, esta bienaventuranza nos revela que el reino de los cielos no se establecería ni avanzaría con armas, violencia o divisiones, como muchos esperaban, sino con la reconciliación, el amor, el deseo de unidad bajo los principios de Dios. Jesús está redefiniendo la idea de la victoria. Escúcheme esto. ¿Cuál era la idea? Que no se trataba de someter los enemigos por fuerza humana, sino de restaurar relaciones, sanar corazones, promover la paz. Porque eso era lo que iba a reflejar el carácter de Dios. Porque en eso consiste el carácter de Dios. Ser pacificadores no es una opción, sino una marca distintiva de los hijos de Dios, llamados a ser agentes transformando el mundo lleno de conflicto. Le pregunto, ¿será que este mundo está lleno de conflicto, sí o no? Caramba, sí o no, como dicen. Este llamado nos desafía a vivir según los valores del reino eterno de Dios, que se edifica en justicia, como aprendíamos esta mañana, misericordia y una verdadera paz. Ahora, ¿qué significa paz? ¿Qué significa paz? En la Biblia, la palabra paz no solamente la encontramos aquí en el Nuevo Testamento, sino viene del Antiguo Testamento y significa, más bien en hebreo, la palabra paz es, ¿cómo? A ver, usted sabe, ¿cómo es? Shalom. Diga conmigo shalom. Dígale que está a su lado shalom. Dígale. Shalom. Ese era el saludo judío, o es el saludo judío, shalom. Y shalom significa, no solamente significa la ausencia de problemas, de conflictos o de pelea. Va mucho más allá. Incluye todo lo que hace que una persona esté completa, llena, plena. Entonces, cuando hablamos de shalom, hablamos que no hay quebranto, que todo está completo, está sellado, está pleno. La idea de shalom es de que todas las bendiciones de Dios sean completas sobre nosotros, o que nos completen, o que vivamos en el shalom de Dios, es vivir en la plena bendición de Dios. Ahora, ¿qué es un pacificador? Un pacificador no es solamente alguien que aprecia la paz, que le gusta la paz. A ver, ¿hay alguien aquí que le gusta la paz, que como que ama estar en paz? A ver, ¿sí hay alguien así aquí? Si no, pues amén, no, yo creo que sí. Entonces, un pacificador no es alguien que aprecia, que ama la paz, sino alguien que se compromete activamente con construirla. Y esto va a sonar un poco raro, pero se lo voy a decir. Esto implica no huir de los conflictos por temor a la confrontación. Escúcheme. Más bien, el que hace la paz busca confrontar, ¿verdad? Busca llegar ahí donde hay el conflicto y busca una solución que fomente una reconciliación y la restauración de la relación. Mire, ser pacificador significa tomar una acción intencional para transformar el caos en armonía, reflejando así el carácter de Dios en cada situación. Y ahorita lo va a entender un poco más, pero yo quiero que se grabe esto. Ser pacificador significa tomar una acción intencional para transformar el caos en armonía, reflejando el carácter de Dios en cada situación. Hay veces pensamos que amar la paz es ignorar los problemas. O sea, yo estoy pasando una situación con alguien
y ay, yo no quiero, yo no me va a robar la paz, que dejen lo que sea, haga lo que quiera, yo no voy a. Pero el problema es que yo dejo que haga lo que quiera, y ¿cómo está mi corazón acá? Incómodo, ¿no? O sea, usted no confronta una situación, pero ¿cómo está su corazón? A ver, dígamelo. ¿Sano? No. Usted se siente incómodo con la persona, o la persona se siente incómodo con usted. ¿Por qué? Porque usted no ha arreglado eso. ¿Por qué? Porque, entre comillas, como queremos la paz, no confrontamos, no hablamos, no reconciliamos, sino que dejemos así, para no crear caos, porque pensamos que de esa manera nosotros vamos a poder estar en paz. Pero no. Jesús enseña que los pacificadores son los que buscan soluciones, y eso va a implicar muchas veces momentos difíciles para solucionar las relaciones, para estar en plenitud. Y yo quiero tomar rápidamente un ejemplo del Antiguo Testamento para poder ejemplificar un poco lo que es un pacificador. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel capítulo 25. Primera de Samuel capítulo 25. Primera de Samuel capítulo 25. Voy a parafrasear el comienzo. David está huyendo de Saúl, que lo andaba persiguiendo a muerte. Y en un momento él se enteró de que un hombre muy adinerado estaba trasquilando ovejas, y él le pide que por favor le ayude, le mande algo para comer. Estaban en el desierto con muchos hombres, y este hombre, mire cómo le va a contestar a la petición de David. Primera de Samuel 25:10 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y eso, hermanos, eso fue una gran ofensa para David y sus hombres. ¿Dónde lo encontramos? Siga leyendo, pase al versículo 14. Dice: entonces el joven fue allá y le dijo eso a David, y David le dijo: bueno, ok, mañana vamos a ir y vamos a acabar con todos los hombres de la casa de Nabal. Y mire cómo el versículo 14 dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. ¿Y qué dice ahí que pasó? Y él los ha saherido. Saherido habla de humillar, de agraviar. Y dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre perverso, que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada, declaró a su marido Nabal, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y miren lo tremendo aquí. Aquí hay una situación terrible, una situación literalmente donde aquí alguien iba a morir. Uno no, varios iban a morir. Y fue una situación difícil causada por un hombre que dice la Biblia que era malo, perverso, y como significa su nombre, insensato.
Nabal significa insensatez. Así que este hombre, Nabal, había de alguna manera provocado esta rencilla, este conflicto con David, y David se había dejado tentar. Y de alguna manera David había dejado llenar su corazón de rabia. Él dijo: no se la voy a perdonar, voy a ir y voy a traer venganza por lo que él ha hecho. Y mire lo que pasó. Entonces se levanta Abigail, se levanta una pacificadora, se levanta una mujer que incluso, escúcheme, iba a arriesgar su vida, porque ella no tenía seguridad de que David, al encontrarse con ella, no la iba a matar. Ella no tenía seguridad de eso. Pero ella, escúcheme, ella queriendo arreglar el conflicto, y no solamente salvando la vida de su perverso esposo, sino que también quería guardar ¿a quién? A David, a ambos, y ahorita lo vamos a leer. O sea, la pacificadora o esta pacificadora no solamente está mirando un punto, sino que está mirando el beneficio de ambos. Y obviamente ella se iba a beneficiar porque no le mataban a su marido, pero también iba a guardar ¿a quién? Iba a guardar a David. Y ella se arriesgó, y ella fue con un presente. Y mire lo que sigue diciendo, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mire esta característica tan bonita, ¿no? El pacificador, aunque no tiene nada que ver con eso, ¿qué hace? Hombre, venga, yo me pongo en el lugar. Él no va a venir a pedirte perdón, él no va a hacer nada, pero yo que sí quiero que se reconcilie, yo voy a hacer algo por usted. Y ¿sabe lo tremendo? Que veo una mujer humilde, sencilla, que se postra. Y es ahí cuando esto tiene un orden. Escúcheme, ¿por qué? Porque cada bienaventuranza ha tenido un orden, ¿sí o no? Un bienaventurado los pobres de espíritu, que habla de humildad, ¿verdad? Y de ahí pasa a los que lloran, claro, porque son humildes y desean la ayuda de Dios. Y de allí pasan a los que, ayúdenme, ¿qué viene? Se me olvidó en el momento. A los mansos, ¿verdad? Y de allí pasa a los misericordiosos. No, hambre y sed de justicia. Eso, ayúdenme. Y de allí pasa a los misericordiosos y a los limpios de corazón. Y entonces, cuando están llenos de todo esto, claro, ahora sí van a poder ser mediadores, pacificadores, porque ya tienen con qué hacerlo. Esta mujer no le importó humillarse, aunque ella no era la del problema. Incluso ella no iba a morir, porque David iba a matar a los hombres. Pero mire lo que hace un verdadero pacificador: busca activamente la paz, se mete en el problema, se incluye él, porque eso afecta a su entorno. Es que el pacificador entiende que si él no hace algo, el entorno donde está va a ser afectado. El entorno donde él está también va a sufrir consecuencias. Él mismo puede sufrir, aunque no sea el del problema. Dice: más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Versículo 25. No haga caso a mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. ¿Sí ve? Sigue diciendo: sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que le siguen a mi Señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Wow, qué nivel, ¿no? Le pregunto, ¿ella cometió el pecado? ¿Pero qué está diciendo ella? Perdóname a mí, yo tomo el lugar. ¿Y a quién se le parece a ustedes esa parte? A ver, ¿a quién se les parece? Vamos a ver, ustedes son inteligentes. ¿Sí o no? Y va tomando un poquito más de orden esto. Es entender cómo se desarrolló la salvación en nosotros y a través de qué sacrificio. O sea, de alguna manera los pacificadores o los que hacen paz
Es que ahí es donde yo les decía, es que es una participación activa. Es que yo tengo que moverme, es que yo tengo que solucionar, y eso me va aún a tener que mover a hacer un sacrificio, incluso si es necesario. La paz se tiene que buscar y en algún momento se tiene que sacrificar algo. En este caso, ella dice: sobre mí caiga todo el peso, incluso máteme a mí si quiere, pero perdona. Y sigue diciendo: pues Jehová de cierto hará la casa estable de mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas. Mire, tan bonito como le estaba profetizando Abigail a David: pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el me perdí. Atentar tu vida con toda la vida de mi Señor será ligada en él. Haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. O sea, se da cuenta cómo ella ahora no solamente estaba defendiendo la parte que había agraviado, sino también, ¿qué otra parte? La parte de David. No hagas nada que va a ensuciar tu nombre. Mantente limpio, no lo hagas, David, así no es. Deja que Jehová es el que te defiende. Ríndele el derecho a Dios, que Él es el que va a pelear por ti. Y sigue diciendo, versículo 34: porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, está hablando David, de aquí a mañana no hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¿Qué le terminó diciendo David a esta mujer? Ven paz, ves en shalom, tranquila, yo no voy a hacer nada, porque tú has hecho algo que ha hecho que yo retenga mi mano de haber hecho esto tan. Y dice David: no, es que esto no debí ni pensarlo. Hermanos, podemos ver aquí cómo los pacificadores no se quedan quietos frente a las circunstancias de conflicto que tienen en su entorno. Porque hay un problema nosotros: si a mí no me afecta, ¿qué pasa? Yo como que no me meto, ¿no? ¿Sí o no? Si a mí no me afecta, yo como que no me meto. Eso es de mi mamá con mi hermana, eso es de mi papá con mi mamá, eso es en la iglesia del pastor con nuestro julanito. Pero no nos damos cuenta que ya al no haber paz, no estamos sellados, no estamos completos, no hay plenitud. Y eso, hermanos, sí nos afecta a todos, y ahora se lo quiero decir de qué manera. Gracias, pastor. Y de allí quiero pasar al propósito de la bienaventuranza. Mire esto: el propósito de esta bienaventuranza es mostrar primero el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de ¿quién? ¿Quién es el centro aquí? ¿Los pacificadores? ¿Los pacificadores? No, ¿quién? Dios, ¿verdad? Dios es el ejemplo, o es el que marca un derrotero, es el que marca algo a seguir. Y entonces ahí los bienaventurados, que son los que se van a parecer a Dios, ¿verdad? Por medio de sus obras. Entonces, esta bienaventuranza lo primero que quiere hacer es reflejar el carácter de Dios. Y sabe que Dios es el primer pacificador. En la Biblia encontramos varios comentarios acerca de que Dios
es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Y se lo voy a leer rápidamente, usted escríbalo para ir avanzando. Segunda de Corintios 5:19, mire lo que dice. A saber, segunda de Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo, escuche esto, en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué está haciendo Cristo? Reconciliando. No tomando en cuenta los pecados, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que Dios es el primer iniciador de la paz. ¿Por qué? Porque Él buscó la paz ¿con quién? Con el hombre. El hombre era enemigo de Dios por causa del pecado. Usted sabe dónde comenzó eso, ¿verdad? Allá en Génesis, el hombre fue separado de Dios. Hubo enemistad entre el hombre y Dios. Pero por medio de Cristo hubo una ¿qué? Hubo una reconciliación, hubo paz. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Romanos 15:33 dice: y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. ¿El Dios de qué? El Dios de paz. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué sigue siendo Dios aquí? ¿Un Dios de qué? De paz. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios es un Dios de ¿qué? Dios es un Dios de paz. Incluso en Números capítulo 6, en la bendición sacerdotal, habla de que Dios pone en su pueblo paz. O sea, Él es el que genera la paz, el que da la bendición de paz a su pueblo. Así que lo que primero vemos aquí es que Dios, en su carácter, en su forma de obrar, es un Dios ¿cómo? Un Dios de paz, un Dios que promueve la reconciliación a tal punto donde hizo un sacrificio para reconciliarse con nosotros. ¿Y cuál fue el sacrificio? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que podemos ver con el propósito de la bienaventuranza es cómo promueve la reconciliación. Y como ya lo leímos en 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, yo primero tengo que tener paz con Dios para poder entonces generar paz en un entorno, digamos, en el entorno donde estamos. Dice: Dios primero me reconcilió consigo mismo, y dice: y ahora, después que yo fui reconciliado con Dios, ahora yo tengo la capacidad de ¿qué? De salir a ¿qué? A reconciliarme con los demás, incluso de también reconciliar a los demás ¿con quién? Con Dios. O sea, de parte de Dios se inició, pero nosotros ahora somos los encargados de promover la reconciliación. Sigue diciendo versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren lo tremendo de todo esto. Y dice que ¿en qué consistió la reconciliación de Dios con el hombre? En que no le tuvo en cuenta ¿qué? No le tuvo en cuenta ¿qué? Los pecados. Entonces, a nosotros que se nos llama a ser reconciliadores activos y promover la reconciliación, no solamente del hombre con Dios, sino como comunidad,
¿Cuál es el primer principio que debemos aplicar para poder ser agentes de reconciliación? A ver, si vamos a imitar a Dios, a ver, ¿qué es? No tomar en cuenta las ofensas, ¿no? ¿Usted se imagina eso? Imagínese un mundo donde muchas veces, o la mayoría de veces, nosotros dejásemos pasar las ofensas que nos hacen o que provocan hacia nosotros. A ver, imagínese cómo sería eso. Trate de imaginarse, porque siempre los conflictos vienen ¿por qué? Por una ofensa, ¿no? Por algo que se hizo, me hizo sentir mal, me dijo algo, me señaló. Pero según Dios, Él reconcilió, hizo la paz con el mundo por medio de Cristo. Pero ¿cómo se generó eso? No tomándole en cuenta los pecados. ¿Qué tal si el Señor se pone a pensar: no, me han ofendido, no, esos son unos pecados, no, mi hijo, ni te muevas, no, Señor, usted no va a bajar? No. Hermanos, si nosotros extendemos esto desde este punto muy sencillo, creo que a la hora de nosotros buscar la paz sería mucho más fácil, ¿no? Si yo no tengo en cuenta muchas veces las ofensas de los demás, porque van a venir ofensas, le aseguro. La paz de la que, o la pacificación de la que habla aquí el Señor, no es una pacificación completa, porque le digo, aquí hay otras cosas más que hablar que no permite que seamos pacificadores. Por ejemplo, no me alcanzaría el tiempo. ¿O cuál es la paz incompleta? Porque hay una paz incompleta que no podemos nosotros llegar a tener, y ahorita lo vamos a entender un poco más. Pero escúcheme, Jesús dijo que Él no vino a traer paz, sino que espada y división entre el hijo con la mamá, usted lo ha leído. Entonces, ¿cómo así? Eso es otro tema de estudio. Pero la idea de nosotros es de entender que ahora Dios quiere que el carácter, que su manera de ser sea puesta en práctica por los que ahora decimos que somos sus hijos. Es que mire lo tremendo, lo tercero de por qué el propósito de la bienaventuranza es para ser reconocidos como hijos de Dios. Escúcheme, no es que por medio de la pacificación, de la práctica de la pacificación, yo voy a ser hijo de Dios. No es así. Porque usted, para ser hijo de Dios, ¿qué tuvo que hacer? A ver, ¿qué tuvo que hacer? Para ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, pero ¿qué tuvo que hacer antes? Creer, ¿no? Creer en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí no está hablando de que para ser hijos de Dios tenemos que vivir en paz. No. Esta es la identidad que ya usted tiene, este es el carácter que ya usted debe tener. Incluso a usted lo van a reconocer como un hijo de Dios porque es un pacificador. Actuar como pacificadores refleja el carácter de Dios. Somos reconocidos como sus hijos por la manera como muchas veces manejamos los conflictos. Escúcheme esto: usted va a ser reconocido por la gente como hijo de Dios por cómo usted maneja los conflictos dentro de su casa, ¿verdad? En la familia, con su familia, en el trabajo, con sus amigos, en la iglesia. Usted va a ser reconocido por cómo maneja esto. Porque esto no es solamente un reconocimiento o un título, sino una afirmación de que nuestras acciones están alineadas al carácter de Dios. Y ya aprendimos, Dios es un ¿qué? ¿Un Dios de qué? De paz. Dios es un Dios de ¿qué? De reconciliación. Dios es un Dios de ¿qué? De perdón. Dios es un Dios de ¿qué? De misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar como hijos de Dios. 3. Se nos llama a ser pacificadores primero, en la comunidad de fe. Efesios capítulo 3, 4:3. Un verdadero pacificador anhela la paz, ora por la paz, trabaja por la paz
incluso se sacrifica por la paz. Dice Efesios capítulo 4 versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escuche esto, se lo vuelvo a leer. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la iglesia está llamada a vivir en unidad, y esa unidad la gestiona el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice que toda esa unidad que está ligada a Él, que Él la provoca, que Él la gestiona, que Él la promueve, que Él la desea, tiene una responsabilidad en cada uno de nosotros, y es vivir bajo el vínculo de la paz. O sea, nosotros tenemos que ser agentes activos, por eso le decía, de buscar siempre la paz, vivir en paz. La idea de Dios en Jesús es que la iglesia pueda vivir como completa, así como significa la paz en el hebreo, que es shalom, completa, unida, sin fisuras. Eso es lo que quiere la paz. Eso es lo que busca la paz, que no haya fisuras dentro del cuerpo de Cristo por medio o que se genere por conflictos. Por eso es tan importante esforzarnos por vivir en armonía, en resolver los conflictos. Hermano, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10. Él dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Así que el deseo de Dios es que cómo vivamos nosotros, cómo debemos de vivir como comunidad de fe: en paz, en paz. Hermanos queridos, si por medio de practicar la pacificación entre nosotros como hermanos nos parecemos a Dios, ahora yo le pregunto: si una persona no vive en paz, sino que vive en división y en contienda, ¿a quién se parece entonces? ¿De quién es hijo entonces? ¿A quién se parece? ¿Quién divide? ¿Quién daña? ¿Quién fomenta el conflicto? A ver, ¿quién? El adversario, ¿no? Hermanos, es de entender que aquel que busca dividir, crear problema, crear caos, crear chisme, crear disensión en la iglesia, es que no está representando el carácter de Dios. Y como decía el pastor Joey esta mañana, desdibujamos el carácter de Dios al nosotros no vivir una vida como pacífica, guardando el vínculo maravilloso de la paz. Hermanos, Dios es un Dios de paz y gestionó todos los recursos que tenía en el cielo para poder tener paz para con nosotros. Él no escatimó nada, ni siquiera a su hijo, sino que lo dio para que fuéramos reconciliados con Él. Dice: por medio de la sangre de Jesucristo hubo paz entre Dios y los hombres. O sea, si Dios hizo tanto, si Dios dio tanto ¿ven el valor de la paz? Usted puede entender que la paz es algo valioso, el cual nosotros como hijos de Dios debemos de trabajar activamente. O sea, usted no puede darle lugar al diablo. Usted no puede darle lugar a la división, a la contienda, al chisme, a la disensión, a la murmuración, porque eso divide, quebranta, fragmenta la iglesia, y eso no es lo que Dios quiere. Así no vas a ser igual a tu Padre Celestial. Además de eso, se nos llama a ser pacificadores, primero en la comunidad de fe, segundo en la vida personal. Hebreos capítulo 12, versículo 14, nueva traducción viviente, por favor. Hebreos 12, 14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos. Imagínense eso.
como lo dice el escritor a los Hebreos, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren. Ahora, cuando habla de todos, habla de la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia y dice, y procuren llevar una vida santa. O sea, mire cómo se relaciona la paz con la santidad. Quiere decir que usted puede orar mucho, saber mucha Biblia, mire hermano, puede aquí, pero si usted es una persona que vive sin paz, usted no está viviendo en santidad. Dice, porque los que son santos no verán al Señor. Y mire cómo sigue diciendo, cuídense los unos a los otros. Hay un dicho que me lo dijo mi esposa, yo no lo sabía, me dice que entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Y yo no lo sabía y me pareció como chévere, ¿no? Hermanos, nosotros debemos cuidarnos entre nosotros. Yo sé que yo no soy, ¿cómo se dice? Perita en dulce para caerle bien a todo el mundo. ¿Es así? ¿Pera en dulce? O sea, yo sé que no, pero tampoco soy tan malo para que usted no pueda vivir en paz conmigo. ¿Sí me hago entender? O sea, yo sé que yo no le voy a caer bien a todo el mundo, mi manera de ser. Yo sé, hay unos que dicen, ay, ese pastor tan chabacán, no sé cómo puede decirme, igual, también. Hay otros que sí dirán, ay, tan lindo, tan chévere, me gustaría invitarlo ahorita a terminar a una hermana, lo puede hacer, o hermano, lo puede hacer invitarme. Pero yo no soy tan malo, creo, o no sé, o bueno, ya soy tu hermano en la fe por lo menos, que eso debe ser una motivación para que tú estés en paz conmigo, para que estemos en paz entre nosotros. Cuidémonos. Dice, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Esto es serio. Dice, cuídense para que ninguno de ustedes, o sea que si yo no cuido de usted, Dios dice, yo tampoco cuido de ti. A ver, ¿cómo hacemos? Cuide de su hermano y yo cuidaré de ti. Y sigue diciendo, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los estorbe a ustedes y envenene a muchos. Dígale al que está a su lado, cuidado con el veneno. Dígaselo. Cuidado con el veneno. Dígale, guárdese del veneno, guárdese de la raíz de amargura. Y es la verdad, muchas veces guardamos, y eso es lo que pasa cuando no confrontamos. Claro, porque yo digo, ay, yo voy a estar en paz, yo no me voy a poner a hablar con él, no, voy a llamar al líder, al pastor, y no, déjelo, yo mejor prefiero la paz. Pero ¿qué paz? Todavía aquí hay una espina, aquí hay una inconformidad que te hace mirar mal a ese hermano, que no te deja mirarlo a los ojos y desearle Dios te bendiga, sino Dios te bendiga. No hay libertad a la hora de darle un abrazo, sino un abrazo para aquí así. Te quiero mucho, hermano. Una vez un muchacho de acá me estaba abrazando y yo, cámate que me vas a... No, así, si me vas a querer así no. Porque hay algo aquí y la idea de buscar, de hacer la paz, hermano, si nos toca hablar y por un momento decir lo que pensamos, pero eso puede generar libertad en el corazón y eso nos va a dar paz. Mire, yo no sé usted, pero en algún momento sé que algunos de nosotros hemos tenido que confrontar cosas, que hablar. Y cuando yo hablo de confrontar, no estoy hablando que tiene que ser echar a la mamá para afuera. No, confrontar es hablar, dialogar en paz, con sabiduría. Y yo pude experimentar muchas veces eso cuando había algo en mi corazón con alguien de la iglesia. Hay veces tonterías. Y mire, mi corazón estaba cargado y yo llegaba a la casa preocupado y yo no oraba bien, porque eso hasta uno no ora. Bueno, por lo menos yo, no sé, hay algunos que sí oran bien, no les importa nada, pero yo me sentí incómodo y yo hablaba con mi esposa y yo no sabía ni qué hacer, hermano, hasta que yo no hablaba con la persona. Qué rico. No sé, ¿usted no ha vivido esa experiencia? De hablar, de dialogar, de arreglar las cosas y de que todo fue un malentendido, de que bueno, se me chispoteó, ¿verdad? Perdóname, nos abrazamos, nos besamos. ¿Y cómo se siente usted? Dígame. ¿Se siente bien? ¿Se siente una sensación de mucho alivio? Y esa es la idea de Dios, de que participemos de la pacificación.
Ahora también se nos manda o se nos llama a ser pacificadores. Ya le dije, primero en la comunidad de fe, segundo en la vida personal, ahora en la sociedad. Romanos 12:18. Mire lo que dice. Ya me dio hambre. Dice, si es posible, por eso yo le digo, hay veces que no va a depender ahora de nosotros, por eso la paz no puede ser completa toda. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí ahora sí se está refiriendo a los hombres del mundo, o sea, ya no solamente a los de la comunidad, de la congregación, sino a qué, ya a todos los hombres. Y dígame usted si no hay hombres difíciles de pacificar con ellos. A ver, chicas, ¿hay mujeres difíciles de pacificar con ellas? ¿Sí o no? Pero ahora, como es un esfuerzo personal, como yo represento a mi Padre Celestial, que anda buscando que todos procedan a hacer paz con Él, ahora yo tengo que buscar si yo puedo hacer todo y no reparar en gastos para que una persona, si no sea cristiana, ella encuentre paz conmigo. Hermano, yo le digo, invierta en eso. Con ese vecinito que te pone el equipo de sonido de frente, porque yo no entiendo, la verdad es que yo todavía no entiendo. Mire, yo en mi casa, cuando tenga un equipo, que quiero tener un buen equipo de sonido, yo lo quiero tener para mí, y yo lo voy a aprender duro para mí, porque yo soy el que quiero escuchar duro en el caso que quiera, en el momento. Pero yo no entiendo por qué la gente compra un picó o no sé, unos aparatos que suenan muy duro, hermano, y es que lo ponen para el frente de la casa. ¿Por qué no se lo ponen para el frente de la casa? Porque es que ellos son los que van a escuchar, no. O sea, yo lo compro es para mí, pero no. O sea, ya me di cuenta que la idea es para el vecino. Entonces, hermano, eso es difícil. Yo viví por 6 años en un lugar, 6 largos años, en un lugar donde mis vecinos, hermano, y lo peor fue que yo le vendía el bafle que me hacía la bulla. Cuando trabajaba vendiendo, cuando yo trabajaba en mi almacén de tecnología, mi vecino me dijo, vecino, somos empleados, necesito un equipito, es un baflecito que suene duro, que traquee duro. Dijo él, se lo tengo. Y no discernía yo que eso me iba a afectar a mí, hermano, porque de ahí en adelante ese bafle lo sonaban desde las 6 de la mañana hasta, hay veces amanecía ese baflecito, y eso me retimbaba todo frente de mi casa. Denle. Y yo le decía, Señor, que se le queme. Ay, no, que se le queme no, porque después me pide garantía. No, ¿cómo hago? Yo estaba amarrado, ¿cómo oraba? Porque si se le dañaba, entonces me iba a pedir garantía, y no. Hermano, y yo muchas veces me daba rabia esa gente, lo veía como que así, como que ¡ay! Pero yo decía, yo amargado y ellos bien. Yo amargado y ellos ahí contentos. Vecino, buenos días, ya se lo voy a aprender yo. Una vez fue tan descarado que me digo, vecino, ¿será que yo lo he estado trasnochando? No, porque me invitó para que orara por la hija ese día, y me dijo, vecino, ¿a usted le molesta la bulla mía? Yo, no, deje, está bien. No. Uno sabe que uno siempre es como que humilde ya. Pero yo le quise decir ese día unas cuantas, yo le dije, no, tranquilo, hermano, está en su casa. Pero yo entendí que para qué yo buscar amargarme y dejarme robar la paz, si yo no fui llamado a eso. Hermano, ganamos más cuando nosotros tenemos paz y también podemos transmitir la paz a otras personas, aunque sean difíciles. Hermano, ¿saben una cosa? Yo le aseguro que cuando cambié mi perspectiva frente a ellos, mire, ya dejó hasta de molestarme la bulla. Hubo un momento donde ya ni sabía, oía la bulla, pero ya no me molestaba. Y yo, en vez de apartarlos o mirarlos mal, yo decidí mirarlos bien y tener paz para con ellos.
porque a eso fuimos llamados. Y yo no sé qué clase de vecinos usted tendrá difíciles, hermano, pero el Señor te dice: no escatimes nada en buscar la paz con Él, con tu amigo, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, porque tú ahora, escúchame, porque tú recibiste algo maravilloso de parte de Dios, y es que Él no escatimó nada a la hora de hacer paz contigo a través de Jesucristo. Eso fue lo mismo que hizo Abigail, ya lo leímos. Nabal era un perverso, él merecía morir. Incluso, léase la historia, él murió, pero no por mano de David. Él murió porque Dios, dice literalmente, por mano de Jehová, porque Dios lo vengó. Hermanos, nosotros tenemos que promover la paz con todo el mundo, no solamente con gente de la iglesia, porque así lo hace Dios, porque ese es el carácter de Dios. Amén. ¿Amén o no amén? Conclusión: el llamado a ser pacificadores es un privilegio y una responsabilidad que refleja nuestra identidad como hijos de Dios. Jesús nos enseña que la verdadera paz no es simplemente la ausencia del conflicto, sino una vida comprometida con la reconciliación, la justicia y el amor. Ser pacificadores es imitar el carácter de nuestro Padre Celestial, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. En un mundo lleno de división, de hostilidad y caos, somos llamados a ser agentes de cambio, llevando el shalom de Dios a donde quiera que vayamos. Esto significa construir puentes en lugar de muros, enfrentar conflictos con sabiduría y trabajar activamente por la restauración y la unidad. Como ya leímos en el ejemplo de Abigail, quien con valentía y sabiduría evitó una tragedia, nos recuerda que la paz no es pasiva, sino una obra activa que requiere esfuerzo, amor y una dependencia total de Dios. Al seguir este camino no solamente hacemos la obra de Dios, sino que damos testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Recordemos que nuestra misión como pacificadores no depende de nuestra fuerza humana, sino del poder de Dios y de la gracia de Dios. Así que permitamos que su paz gobierne nuestros corazones y seamos portadores de esa paz con todas nuestras relaciones. Y termino con lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dejó un regalo maravilloso que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hermanos, la paz de Dios es una paz que no depende de las circunstancias ni de lo que el mundo pueda ofrecer, sino una paz profunda y eterna que proviene de la presencia de Dios. Es que la paz que ahora nosotros tenemos, ¿sabe quién se la dio? El Señor Jesucristo. Póngase de pie por un momento. Y si Dios nos permite, en algún momento yo quiero también compartirles acerca de por qué no podemos practicar la paz o la pacificación. Hay 5 motivos por los cuales nosotros no practicamos la pacificación. Por eso le digo, esto es un tema largo y se lo voy a leer, después lo tratamos. Primero, la falta de paz interior. Segundo, el orgullo. Tercero, la falta de perdón. Cuarto, una lengua sin control. Y quinto, la falta de depender de Dios, o de la falta de depender de la justicia de Dios. Y yo quiero que en esta noche usted pueda hacer una reflexión muy personal. Si con la clase de vida que usted lleva, ¿cómo maneja usted sus relaciones de familia,
personales. ¿Cómo maneja usted su relación con sus amigos en su entorno laboral? ¿Cómo la maneja? ¿Cómo maneja usted su relación de iglesia? ¿Cómo la maneja? Evalúe por un momento, cierre sus ojos para hacer esa evaluación. Yo le invito a que lo cierre. Cierre sus ojitos allí. Piense cómo ha actuado usted frente a esos momentos de conflicto, a esos momentos cuando te has enterado de algo que alguien dijo, de algún señalamiento, de algún chisme, cuando han habido problemas en tu casa. ¿Cómo has manejado esos problemas, hermano? ¿De qué manera? Porque si la paz de Dios gobierna tu corazón, te aseguro, mi querido hermano, que creo que has salido victorioso, que has manejado estos problemas de la mejor manera. Y sabe, la gente ha dicho, verdaderamente este es un hijo de Dios. Qué manera tan sabia, qué manera tan paciente, qué manera tan prudente. Porque eso tiene que ser lo que se evidencie cuando manejemos un problema. Debe haberse reflejado en la manera de las decisiones, de las palabras que salgan de nuestra boca. Porque hay veces en medio del conflicto podemos manejar cosas que pueden llegar a herir, a dañar, incluso van a dividir más, van a seccionarnos, hermanos, van a causar dolor. Y eso te puedo asegurar que lo único que va a hacer es que no te reconozcan como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Porque si algo vino Él a hacer a esta tierra, lo dice su palabra, fue a reconciliarnos con Dios. Ese fue el mayor deseo de Dios, reconciliarnos consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Ahora, si tú has recibido el don, el regalo de la reconciliación, ¿qué impide que tú también promuevas una vida de reconciliación? ¿Qué impide que ahora tú puedas reconciliarte con aquella persona que en algún momento te hirió? Escúchame, ¿cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes decir que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y vives separado y vives odiando a otros? Hay gente que tiene algunas relaciones quebrantadas en la familia. Hay gente que no se habla con primos, con sobrinos, con tíos, con papá, con mamá, por muchos años, hermano, y vives una vida difícil, porque estoy seguro de que eso no te deja vivir en la plenitud que debes vivir en Cristo Jesús. Hermano querido, por favor, entiende lo que Dios ha hecho, porque Él es rico en misericordia y por eso nos amó con su gran amor. Pero también Él dice que debemos ahora ser misericordiosos. Hermano querido, entiende de que ahora el Señor te ha reconciliado. Su palabra dice que Él es nuestra paz, que Él derribó todo lo que nos separaba para que no pudiésemos tener una buena relación con Él, con Dios. Él eliminó todo en Cristo Jesús y ahora ha hecho la paz para con Dios. Y mediante la cruz reconciliarnos con Dios. Y dice su palabra, matando en ella las enemistades. ¿Sabe? Si hay algo que hoy usted debe de analizar es: ¿usted tiene enemigos buscados? ¿Fue usted quien provocó esa enemistad? ¿Fue usted quien promovió ese conflicto que los dividió, que se dividió, o que ya no volvió a ser igual esa relación por causa de eso? Porque si es así, en esta noche
Hermano, usted pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóname porque no he sido, Señor, un agente pacificador. No he trabajado por la paz, sabiendo de que tú fuiste el quien inició la reconciliación contigo. Tú eres el Dios de paz, y que yo pueda, Señor, mostrar, Señor, y buscar la paz, lo único que hace es que yo me convierta en un pacificador y que pueda reflejar tu carácter. Dígale: Señor, ayúdame a reconciliarme. Vamos, en esta noche yo ruego al Señor Jesucristo que Él te pueda dar la capacidad para que busques reconciliarte con aquel que estás en un momento de separación. Reconcíliate, busca la paz con tu familia, con tu hermano. Busca la paz con ellos, porque al buscar la paz con ellos también vas a poder buscar la paz con el Señor. Vas a tener paz en tu conciencia. Dígale: Señor, yo te ruego que me ayudes a poner en práctica, Señor, esta bienaventuranza de, Señor, ser un hacedor de paz. Dígale: yo quiero hacer paz, Señor, con mis semejantes, con mi familia, con mis amigos, con todos los hombres, con la iglesia. Dígale: yo quiero hacer la paz, trabajar por la paz, Señor, porque de esa manera te voy a reflejar, mi Dios.